Bueno, es un placer saludar esta tarde aquí en PM a Facundo Manes, neurólogo, neurocientífico. Facundo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, un placer estar con vos, Fernando. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, Facundo, algunas cosas para hablar. En realidad para hablar no, para escucharte, ¿no? Algunos disparadores y para escucharte a vos, que siempre es un placer, uno aprende tanto. Primero, ¿qué pensás de lo que está pasando en América? Se conocieron cifras que son alarmantes respecto del estrés y el contagio del personal de salud. ¿No es América el continente con mayor personal contagiado luchando contra el coronavirus? ¿Esto responde a algo? Y además, ¿quién los cuida a ellos, no? Sí, es clave. Tenemos que cuidar a los que nos cuidan, porque ya sabíamos de la epidemia del 2000 en el sudeste asiático, que el personal de salud tenía alto riesgo de infectarse y también de tener estrés, ansiedad, angustia. Es uno de los grupos más afectados, los que trabajamos en la salud, los camilleros, los enfermeros, los médicos, incluso los administrativos de los hospitales o sanatorios o clínicas. Somos uno de los grupos más afectados por el estrés, la ansiedad y además de la infección. Pero tenemos que cuidar, tenemos que hacer hincapié, lo venimos diciendo de hace tiempo, tenemos que hacer hincapié en cuidar a los que nos cuidan, porque es el recurso necesario para luchar con este virus y convivir con este virus, que esto es una maratón, Fernando. Recién estamos empezando a correr los primeros kilómetros y vienen largos meses por delante. ¿Vos creés que son los primeros kilómetros y todavía falta mucho más? Estás hablando de la aparición de la vacuna. Sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener es perspectiva, cierto horizonte. Si no, nos engañamos. Y es lo que pasó en muchos argentinos cuando al inicio de la cuarentena pensaban que se iba a cerrar todo, que íbamos a cumplir y que los argentinos le íbamos a ganar al virus, que no iba a llegar. Bueno, la cuarentena lo que hace no es evitar que venga el virus, lo que hace es darnos tiempo para reforzar el sistema de salud, para testear lo necesario, para rastrear lo necesario, para aislar lo necesario. Y bueno, la vacuna se va a distribuir a mediados del año que viene, va a llegar a principio o sea, en el segundo semestre del año que viene, y se va a distribuir a mitad de año. Así que yo creo que hay que enfocarnos, para no decepcionarnos mes tras mes, en una larga perspectiva, un horizonte que puede ir cambiando, y tiene que haber un debate de salud, de economía y de lo social, porque es falso el dilema de salud versus economía, o cuarentena sí o cuarentena no. Lo que tenemos que apelar es al pensamiento crítico, a bajar la lucha de facciones y a convocar a todos, tanto de diferentes disciplinas como de diferentes sectores políticos, porque esto que estamos viviendo es una crisis no solo de salud, sino de económica, social, humanitaria, moral, ideológica, y excede a un sector político. Entonces, claro, tenemos que bajar un poco la lucha de facciones y volver al pensamiento crítico. Ahora, vos decías, Facundo, la cuarentena en definitiva lo que nos permite, y tan extensa, es hacernos lo necesario en tal cosa, tal cosa, tal cosa. La pregunta es, ¿se hizo lo necesario? Porque tenemos la cuarentena más larga del mundo, con uno de los países con mayores contagios. Tuvimos hace 3 semanas 10.000, una semana antes 11.000, y estamos terminando esta semana con 12.000 por día. ¿Qué pasó? Bueno, la evaluación de todo esto la vamos a tener, en mi opinión, en el 2022. Cuando pase todo esto vamos a evaluar, porque como te dije, es una maratón y hay que ver cómo termina la maratón. No se puede evaluar la maratón cuando uno va por el kilómetro 15 o 20. Hay que evaluar el rendimiento de la maratón cuando uno llega al final. Y esto me parece que evaluar ahora es un poco apresurado. Yo creo que la cuarentena inicial fue buena. Lo que pasa que después, si vos haces cuarentena nada más y no empoderás a la gente y no testeás lo suficiente, no rastreás, no aislás, la cuarentena sola, como dijimos, sin el testeo suficiente, sin el rastreo suficiente, sin el aislamiento suficiente, no soluciona el problema de la cuarentena. Entonces, creo que tenemos que ahora discutir, más que evaluar, discutir en forma multidisciplinaria cómo convivimos los próximos meses sin la vacuna y sin el tratamiento, y creo que es hora de aportar a esta discusión. Y yo lamentablemente estoy viendo
cada vez más que acá se politiza todo Claro. y se hace una grieta de todos los temas. Y es otro concepto que lo puedo explicar desde la ciencia de la conducta. Básicamente lo que hacemos es agarrar un tema, por ejemplo la cuarentena, y hacerlo ideológico, o hacer lo ideológico salud versus economía. Y son falsos dilemas que no nos van a ayudar a resolver el drama que estamos viviendo y que vamos a vivir, lamentablemente. Ahora, el gobierno en un principio intentó ponerse por encima de esa grieta, o sea, que el virus no cayera en la grieta, algo que me parece terminó sucediendo, con esta imagen de los gobiernos de diferentes partidos políticos sentados en una misma mesa. Digo, Rodríguez Larreta, Alberto Fernández, Kicillof. ¿Por qué a ver, eso no trascendió en definitiva a la sociedad? Bueno, hay que evitar eso. Eso fue otra cosa buena, además de la cuarentena inicial estricta, que después la dinámica hay que evaluarla, creo que hay que repensarlo, porque todo es muy dinámico y hay que pensarlo de acuerdo a la evidencia. Otra cosa buena fue lo que mencionabas vos, fue que vimos los argentinos que el virus nos había unido y lo estamos perdiendo. Como bien señalás vos, esto se está perdiendo, hay que recuperarlo. Te puedo explicar por qué pasa esto, porque los seres humanos somos tribales. Nos gusta pertenecer a una tribu desde hace miles de años. Parte de nuestra evolución, somos humanos en realidad porque adquirimos de la evolución una capacidad de vivir en grupos complejos, y vivir en un grupo hace miles de años nos evitaba morirnos de hambre, teníamos más alimento cuando vivíamos en un grupo, nos protegíamos mejor de la amenaza, o sea que somos tribales. Y tenemos un razonamiento motivado, que es, nosotros vemos el mundo con nuestras creencias, nuestra ideología, y vamos tomando inconscientemente todo lo que coincide con lo que pensamos, e ignoramos y minimizamos todo lo que no coincide. Pero ahora es momento de bajar ese tribalismo y de pensar críticamente, porque acá hay un tema de salud pública, hay un virus, y no se puede resolver esto con ideología. Se debe resolver esto con pensamiento crítico, con ciencia, con innovación, con salud, con medicina. Y bueno, tenemos que evitar esto, para lo cual es difícil porque los seres humanos somos propensos a ser tribales. Y los malos líderes usan esto para tener más popularidad o para ganar una próxima elección. Por eso tenemos que seguir a líderes que nos unan. Tenemos que desconfiar de los líderes que nos dividen. Clarísimo. Facundo, alguna pregunta más. Te escuché una reflexión muy interesante sobre lo que están viviendo, sobre todo los jóvenes y los adolescentes, pandemia y pospandemia, ¿no? ¿Vos crees que ahí va a haber trabajo futuro? Mirá, en un estudio que hicimos en la Fundación INECO de más de 10.000 personas, con respecto al impacto en el bienestar mental, vimos que había muchos síntomas de ansiedad al inicio, después se mantuvieron los síntomas de ansiedad y aumentaron los síntomas de angustia, de ánimo caído y sobre todo de fatiga mental. Porque hace meses todos, aunque tengamos el privilegio de tener un trabajo, de poder alimentar a la familia, ni hablar lo que están perdiendo el trabajo, lo que no pueden alimentar a la familia, pero todos la estamos pasando mal, en el sentido de que estamos todos fatigados, porque hace meses que venimos haciendo lo que no hacíamos, lavarnos las manos, evitar el abrazo, etcétera, etcétera. Venimos haciendo lo que no hacíamos y no hacemos las cosas que hacíamos. Todo esto impacta en la mente con un esfuerzo, y cuando estamos esto produce agotamiento, y cuando estamos agotados nos cuidamos menos. Justo en el momento que tenemos que cuidarnos más, que es ahora, claro, los números que dabas vos, ya estamos fatigados, estamos cansados y bajamos la guardia, tenemos sesgos de confianza, y sobre todo esto afecta a los jóvenes. Uno de los grupos que más está sufriendo esto, además del grupo de trabajadores de la salud, son los jóvenes. Los jóvenes en nuestro país están teniendo síntomas de ansiedad, de angustia, y Bien, tenemos que trabajar mucho ahí, porque si no hablamos de esto, estos síntomas que son transitorios se pueden cronificar. Facundo Manes, gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Facundo. Gracias. Chao, Fernando. Gracias por el contacto en La Nación. A ver, hablando de cuarentena, hablando de la nueva normalidad, hablando de las cosas que están pasando, nos vamos a la calle. Estamos con nuestros móviles.